Sí, amigo espectador, suscriptor, compañero de cuarentena, ¿estás harto de estar encerrado hace como 50 y tantos días? ¿No podés siquiera recordar lo que significa salir afuera a verte con alguien? ¿Te empezó a hacer una fobia social e incluso te cuesta salir a comprar? Pues estás en el lugar indicado, porque vamos a resolver una pregunta muy interesante, que es básicamente ¿cuánto carajo falta para que se acabe todo esto? ¿Cuánto nos queda de cuarentena? Así que prepárate, acomódate y veamos qué sale de todo esto. Tenemos que, por supuesto, volver a hablar de este tema, que ya nos distrajimos con, hablamos allá arriba de las avispas re jodidas, de que las profecías de Mayo, que ayer vimos sus historias traumantes, pero hacía falta volver a tocar el tema más importante de todo, seguramente el siglo. Al primero entendamos por qué estamos en cuarentena. Básicamente estamos encerrados en nuestras casitas porque hay un COVID muy jodido dando vueltas. Hay muchas personas que lo tienen y de hecho empieza a demostrarse pasado 15 días desde que lo tienen, así que muchas de las personas, inclusive seguramente algunos de ustedes los que están escuchando lo tengan, no lo saben hasta 15 días después, y en esos 15 días pueden pasárselo a más personas. Y para evitar todo esto nos quedamos en nuestras casas para, 1, evitar salir afuera y toparte con alguien que lo tenga, y 2, evitar salir afuera y en el caso de que lo tuvieras, no pasárselo a nadie. Entonces, una vez entendiendo esto, sabemos que todo esto se va a terminar, va a acabar cuando el COVID-19 finalmente desaparezca, ya no esté más, ya no sea un problema. Cuando arrancó todo esto, muchos decían, gritaban por todos lados, que esto iba a durar apenas 2 semanas, como mucho un mes. Los que creen me creerán, pero los que no me creen no me creen. Claramente las cosas fueron diferentes. Una de las razones de que esto pase es, por supuesto, la vacuna. Y aunque muchísimos países están trabajando en muchas distintas vacunas, y hay ciertas cosas que andan dando vueltas por ahí que parecen ser un poco efectivas y cosas así, la realidad, que se dice desde la OMS y desde cualquier organismo importante, es que una vacuna, que no solamente es descubrir algo que pueda luchar contra el COVID, sino es ver que funcione bien y que se pueda generar y distribuir a escala global, estaría recién a fines del 2020 o por el primer semestre de 2021, lo cual por supuesto es muchísimo más que esos 15 días que vos esperanzado esperás que cuando salen a hablar el presidente después de esos 15 días diga que se terminaron, pero no, obviamente lo va a seguir expandiendo. Ah, chicos, sí, ya sé, me llegaron un montón de mensajes de esto que Argentina está oficialmente pidiendo explicaciones sobre ovnis que hubieron. También que dicen por ahí que aparentemente la OMS estuvo ocultando información de China. Y bueno, en realidad un montón de cosas muy interesantes, que ya saben que por el formato de este canal no podemos acá tocar todos los temas, por eso tienen que ir al canal de noticias. Voy a dejarles el video en cuestión ahí arriba, igual tranqui, que también va a estar al final del video. También voy a dejar en la descripción, en el primer comentario también ahí arriba, el canal, para que vayan, se suscriban, inclusive ahora mismo sin siquiera poner pausa. Son deslizás el dedo y te suscribís, así es fácil. Y también cuando vayas, por favor, ponele nombre. Vamos a una votación entre los que más digan ustedes, así bien linda, va a estar bueno. Así que mientras te suscribís, sigamos. Sin embargo, esto no significa que va a durar así, que vamos a seguir encerrados hasta que haya una cura. Porque obviamente sería genial que hubiera una cura aquí y ahora. Hay otras formas de luchar contra todo esto. ¿Se acuerdan del principio de todo esto? Cuando se lo comparaba con otro que había pasado hace un tiempo, hace unos años. Que bueno, claramente el actual lo destronó completamente, pero en su momento se mencionaba mucho que no hizo falta la cura en ese entonces. Que en realidad la cura se llegó a generar, pero no se utilizó. Porque simplemente las medidas de aislamiento fueron suficientes. Y salubridad y un par de cosas. La realidad, lo que tenemos que entender, que esto es un problema a escala global. Fuera de que es un momento muy jodido, fuera de que es muy complicado, fuera de que la economía está cayendo a pique, fuera de que muchas personas están perdiendo la vida. Tus padres nunca vivieron algo así. Capaz tus abuelos tampoco. Vos, una vez que se acabe todo esto, porque sí se va a acabar, nunca jamás vas a volver a vivir algo así. Una cuarentena a escala global. Así que fuera de todo lo horrible que sí, por supuesto que lo hay, muchísimo, sin duda estamos viviendo algo que no va a volver a pasar. Y de hecho, a ver, este mapa en un principio tenía sentido, que marcaba los países que tenían el COVID. Pero hace rato ya que no tiene ningún tipo de sentido, porque está prácticamente todo el mundo con su fichita. De hecho, creo que quedan apenas 3 países de todo el mundo que todavía no están infectados. Solamente 3. Para saber cuánto nos falta de cuarentena, tenemos que ver otros países, los que ya salieron de la cuarentena. Porque sí, algunos hay. Por lo general son países donde no tienen mucha población y además tienen un estado fuerte y confiable, como por ejemplo Dinamarca, Noruega. Pero también hay otros como República Checa y Austria. También por ejemplo Irán y algunos otros rinconcitos de Alemania empezaron a liberar de poco la cuarentena. A ver, por ejemplo España es el segundo país más jodido de todo esto, seguido en primer lugar está Estados Unidos, que si ves la gráfica son los primeros, arriba de todo.
no es que ya están fuera de la cuarentena, pero empezaron a liberar las cosas, abriendo algunos comercios, cafeterías, restaurantes, todo por supuesto con medidas de seguridad, de salud muy específicas. Lo mismo está pasando muy a poco con Italia. ¿Recuerdan que primero fue China y después Italia? Bueno, después de 2 meses de confinamiento, Italia está empezando a liberar un poco todo, de a poco. Después tenemos también increíblemente a Estados Unidos, que ahora, para que tengas una idea, en este momento Estados Unidos tiene 1.300.000 casos y 80.000 bajas. Sin embargo, increíblemente, cosa que a mí me parece un completo sinsentido, si alguien me lo pudiera aclarar en los comentarios, están empezando a abrir la cuarentena. Es que, a ver, acá tenemos las dos cosas. Por un lado, evitar que la humanidad desaparezca, claramente. Y por otro lado, también evitar que en el proceso la economía también desaparezca. Son como las dos campanas de esta lucha. Pero por supuesto, que si un día para otro, de repente así, se abriera la cuarentena para darle paso a las empresas, para que puedan trabajar libremente, la realidad es que en 1 o 2 meses tenés todo cerrado, pero no por cuarentena, sino por casos, por bajas. Que, ok, claro que lindo, pero también es cierto igual que hay que tener cuidado para que la economía tampoco se destruya. Hay que tener todo muy en cuenta. Después, por ejemplo, pasamos a México, que la empezó el 20 de marzo. Y que de momento sigue hasta el 30 de mayo y todavía no sabemos cuánto tiempo más. Por otro lado, Argentina, que ya van como 52 días y se extendió otras 2 semanas. De hecho, cada 2 semanas sale el presidente a dar una cadena nacional y prácticamente es como una serie que se va actualizando cada 2 semanas. Después tenemos a Brasil, que bueno, tiene 140.000 casos y el presidente está en contra de la cuarentena y claramente es la parte opuesta. Es como si tenemos que salvar la economía, tal vez muchos pierdan la vida, pero es un riesgo que estoy dispuesto a tomar. Básicamente es eso. Chicos, un momentazo, ¿sí? ¿Cómo están pasando todo de la cuarentena y todo eso? Quisiera que por favor, posta, en serio, todos y cada uno de ustedes, dejen abajo en los comentarios qué están haciendo. ¿Qué rutina tienen día a día en todo esto? ¿Cómo hacen para no aburrirse a niveles insospechados? ¿Les coparía que haga un video contando cómo es la rutina de un youtuber del otro lado? ¿Cómo voy sobreviviendo a la cuarentena? De hecho, si les copa, dejen ahí sus comentarios, dejen sus likes. Y si lo hago, también me voy a mostrar sus comentarios de qué hacen ustedes. Así que, ya saben, exploten la caja de comentarios. Y de hecho también les podría explicar cómo hacer para despertarse temprano, para vivir de día y dormir de noche. Para que tengan una idea más general, acá en este mapa se muestran en azul los países que tienen cuarentena total y en celestito los que tienen cuarentena parcial. Y bueno, por otro lado en gris, los países que ya perdieron la vida por el COVID. No sé por qué está en gris, la verdad. O sea, supongo que es porque no tienen cuarentena, pero México tiene cuarentena, me parece. Sí, se ve que no está actualizado el mapa o algo así. Pero bueno, para tener una idea, sirve. Y a ver, para también darnos una idea, veamos cómo es acá exactamente en Argentina. Estas son las filminas que mostró el presidente. Tenemos las fases de la cuarentena. La primera fase, por ejemplo, era el aislamiento estricto, que solo podían funcionar los servicios esenciales, que todos los demás tenían que quedarse en sus casas, lo que significa que se movilizaba aproximadamente un 10% de la población. Y esta fase pasaba cuando los casos se duplicaban en menos de 5 días. O sea, suponete que hoy hay 10.000 infectados. Si acá 5 días hay 20.000, se debería estar en esa fase. Vos comparalo con tu país. Igual ahora vamos a ver cómo hacer para saber cuántos infectados por día hay en tu país, sin que tengas que ir a las noticias y eso. Y esta primera fase se aplicaba a todo el país entero. Después tenemos el aislamiento administrado, que además de los servicios esenciales, se daban nuevas autorizaciones para otros servicios. Que estas restricciones eran nacionales y generaban que la población que se esté moviendo sea aproximadamente un 25%. Y el aislamiento administrado, es cuando la duplicación de casos tardaban entre 5 a 15 días. O sea, cuando ya no se duplican cada 5, sino cada 10 días, 15 días aproximadamente. O sea que estamos haciendo las cosas bien, que el virus esté circulando menos. Y a diferencia de la otra, acá se puede dar algunas excepciones nacionales. Después viene la fase segmentación geográfica, que es la que estamos ahora, que básicamente cada provincia tiene sus excepciones. Las restricciones siguen siendo nacionales y supone un movimiento de la población del 50%. Y la duplicación va de 15 días a 25. Y también esta cuarentena se aplica en segmentaciones por criterio epidemiológico. O sea, los rincones del país que pueden que no tengan infectados tienen la cuarentena más libre. Después está la siguiente fase, todavía no llegamos a esa, que es la reapertura progresiva. Sigue teniendo excepciones provinciales. Las restricciones ahora son nacionales y locales. Supone una movilidad del 75% de la población. Y es cuando la duplicación de casos se hace en más de 25 días. Y ahora tiene restricciones locales por cada zona. Y después la última fase sería nueva normalidad, por un tiempo largo básicamente, que es con nuevos hábitos de higiene y cuidados a nivel general en todos lados y que también suponga un 75% de movilidad en la población. Hay que tener en cuenta que con cada nueva fase que se hace, con cada pequeña liberación de la cuarentena, hay que ver cómo afecta eso, ver si se mantiene bien o si de repente se repunta mucho más y por ejemplo los días de duplicación se reducen. En ese caso se volvería a una fase anterior. Como vimos en el último caso, hay que tener en cuenta de que nunca se va a decir hola guachos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Se levanta la cuarentena. Va a ser muy paulatino, porque
Porque a ver, hay que tener mucho cuidado con todo eso. ¿Viste esas gripes españolas o qué sé yo de hace un montón que se llevaron millones y millones de vidas? En su momento fue el bajón, ahí el pico, lo iban más o menos controlando. Y después decidieron abrir la cuarentena. Se descuidaron un poco y vino la segunda ola, que fue mucho peor que la primera y que generó muchísimas más bajas. Por eso hay que tener cuidado. Y encima es todo muy complicado, porque por ejemplo ahora en Wuhan, ese rinconcito de China que todos desconocíamos, ahora registra un nuevo foco. O sea que por algún motivo está empezando a crecer de vuelta. Por eso yo voy a tener muchísimo cuidado, muchachos y muchachas y muchaches. Pero a ver, ahora te voy a enseñar cómo hacer para saber cómo está tu país, en qué fase está y cómo va evolucionando. Tenemos este mapa interactivo que nos va mostrando el número de infectados y bajas a nivel mundial. Acá a la izquierda están todos los países. Primero, por supuesto, Estados Unidos. Y bajás hasta encontrar el tuyo. Por ejemplo, Argentina. Y acá a la derecha te muestra un gráfico de cómo va avanzando. Dice casos confirmados, gráfico logarítmico y a la derecha casos por día. Y ahí te muestra un gráfico mucho más entendible para que tengas una idea de cómo va avanzando día a día. De hecho, se ve claramente que las últimas liberaciones de la cuarentena parece que generaron muchos más casos. Viste que va bastante tranqui y por el final empezó a aumentar bastante. Así que existe la posibilidad de que incluso se retroceda de fase. Por ejemplo, ayer hubieron 258 nuevos casos, que sería el récord de casos en un día, a no ser porque el mes pasado hubo en un solo día 291. Pero sí, parece que va aumentando. Y de hecho, sí chicos, es lógico que siga aumentando y bastante. Porque se prepararon un montón de centros y hospitales para todos los infectados. Y todavía no están llenos ni mucho menos. Así que sí, se espera que siga aumentando. El punto es que con esto vos podés ver más o menos cómo está tu país. Por ejemplo, acá voy a poner Chile. Y en los últimos días aumentó muchísimo. Actualmente tiene 30.000 casos. Este mapa interactivo lo pueden buscar en Google. O si no, también hace unas horas lo compartí en una historia de Instagram. El link está ahí abajo en la descripción. De hecho, si quieren también pueden pasarme por ahí cómo van pasando su cuarentena. Pero a ver, tenemos que dejar las cosas claras. Como dije en un principio, cuando arrancó la cuarentena y como digo también ahora, lo más probable es que falte. Lo más probable es que no te puedas juntar con los pibes ya. Lo más probable es que no te puedas juntar con los pibes en unos días. Lo más probable, guayos y guayas, es que sigan teniendo que aguantarse esa calentura. Entonces, chicos, sabiendo todo esto y sabiendo que da para largo, hay que cambiar el estilo de vida, de esperar a ver cuándo se acaba, a simplemente adaptarse a esta nueva rutina. Buscar entretenimiento donde antes no lo había. Aunque sí, sean todos los días iguales, aunque sí te levantes a las 4 de la tarde, aunque sí, ya no vaya fines de semana, solo días. No te va a quedar otra que ingeniártelas para meterle algo interesante a los días. Para que tengas tu rutina de ejercicio, de bailar, de hacer pochoclos y ver alguna peli. Y lo que sea, pueden incluso tomar ideas de acá abajo en los comentarios. Hacía falta hace muchísimo un video de lo que estaba pasando. Que desde que empezó que estamos informando todo lo que venía pasando. Así que si les copa, una vez de vez en cuando, voy a seguirles informando qué onda. Así que suscríbete y activa la campanita. También, por supuesto, compartilo con el mundo para que se tenga una idea mucho más real de cuánto falta para que se acabe la cuarentena. Y de hecho, compartiendo me ayudas mucho a que puedas seguir haciendo estas cosas. Y ahora sí, queridos y queridas, no se olviden que usted está aquí. Ya está, Maxi. Termina el video.